Escuchamos ahora las palabras del profesor Gerardo Caetano. Bueno, muy buenos días a todos. Me gustaría comenzar echando un poco de mundo a esta discusión. Nosotros hemos naturalizado como algo absolutamente común la idea de la laicidad. Y aún más, en muchos momentos, la idea del laicismo. Y si miramos en clave de historia universal, y si hoy miramos en clave global, no podremos sino converger en caracterizar la rareza de la idea de laicidad, la singularidad de la idea de laicidad. Eso que los uruguayos naturalizan en clave mundo es algo bastante excepcional. La laicidad es un tema importante, obviamente, ha sido un tema muy importante en Francia. Nuestro modelo de laicidad está allí. Ha sido un tema muy importante en Turquía. Kemal Atatürk, el gran laicista como constructor de la Turquía moderna. Es un tema importante en Quebec, en Canadá. Es un tema importante en México, donde cuando fue Juan Pablo II violentaba una ley que era que los curas no podían ir con sotana y el Estado mexicano pagó la multa, porque era un poco grosero multar al Papa. Y la laicidad ha sido y es un tema muy importante en la fragua del Uruguay, en la fragua de la identidad nacional de los uruguayos. Pero miremoslo con mundo y miremoslo en clave histórica. Y yo quiero empezar este relato planteando una hipótesis con la cual quiero terminar. Yo creo que el Uruguay, si mira el mundo y si mira bien su historia, si sale del provincianismo, que a veces le evita discutir en profundidad, y si registra bien su historia, está en muy buenas condiciones para dar una buena discusión, una rediscusión sobre el tema de la laicidad, defendiendo, como decía Ana, la laicidad como un espacio de libertad y también como un espacio de igualdad, que no quiere decir homogeneidad. Nuestro concepto de libertad es de Artigas en adelante, en debate, como corresponde en una sociedad pluralista, pero el concepto predominante de libertad es la libertad republicana. Así rezaba un escudo de armas de purificación, libertad republicana, que es la libertad proactiva, que es la libertad que no se reduce a la mera libertad individual, que es la libertad que no se reduce a la mera reivindicación de la no interferencia en la esfera individual, que es el único espacio de afirmación de libertades y derechos, sino que es un concepto de libertad vinculado con nociones de bien común, un concepto de libertad que requiere el concepto de persona antes que del individuo, el concepto de interacción con los otros. Es el concepto de libertad en donde el ciudadano tiene que asumir virtudes porque no puede afirmar su libertad si no tiene en cuenta la construcción de la libertad de los otros. En ese concepto de libertad republicana es que ya en el siglo XIX estuvo la fragua de nuestra visión de la laicidad y fue un espacio de fuerte debate. Advirtamos algo, a contramano de lo que pasaba en América Latina, la Iglesia Católica en el Uruguay de los orígenes, fue
débil. El catolicismo uruguayo es originariamente débil. Y créanme, para bien del catolicismo uruguayo. Creo que es una condición originariamente positiva. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque yo, que no me defino como agnóstico, que quiero creer, y creo que creer, y sobre todo desde la dimensión cristiana, no basta con la fe, hay que merecer esa condición de cristiano. No es fácil ser cristiano, no basta con creer. Está unida con un conjunto de valores y de principios muy fuertes, muy fuertes. Creo que ese conjunto de valores y de principios muy fuertes, muy exigentes, no se llevan bien con el poder. Y la Iglesia, cuando ha estado cargada de poder, no ha estado unida a los orígenes de esa idea de fe trascendente y de esos valores originarios. Y creo que lo que ha dicho el Papa Francisco respecto a la laicidad, que ha dicho cosas, va en esa dirección, va en esa dirección. La recuperación, la laicidad le ha hecho bien a la Iglesia. Es más, hay analistas y hay estudiosos que hablan de que la laicidad es una idea cuyos orígenes pueden rastrearse en la tradición cristiana. Y no es una noción a contramano. Monseñor Mariano Soler, en el 900, tiene cartas en donde, en la intimidad, él era arzobispo, primer arzobispo de Montevideo, él era un líder religioso que estaba en medio de un debate político, en donde había mucha intransigencia también, no solamente de un lado, por supuesto que había intransigencia del vallismo en este aspecto. El diputado vallista Delfino propuso en los años 20 la uniformización de los ritos de la muerte, lo cual suponía que los féretros tenían que ser iguales para todos. Y la fundamentación era, si luchamos por la igualdad en la vida, también tenemos que luchar por la igualdad ante la muerte. Claro, ahí había un objetivo muy claro, que no hubiera cruces, ni hubiera estrellas de Sion. Era la igualdad como uniformidad, que es un concepto de igualdad que no entra en buena tensión con la libertad, que no entra en buena tensión con la libertad. Pero Monseñor Mariano Soler, y ahí están sus cartas que lo prueban, hablaba de que había que ver con criterio amplio la separación de la Iglesia y del Estado. ¿Por qué? Porque allí tal vez estaba el origen de un cristianismo mucho más vigente, mucho más receptivo a los principios originarios. Esa idea de un espacio público en donde la Iglesia tenía poder, pero no era una Iglesia muy poderosa, llevó a que el primer debate por la ocupación de ese espacio público entre la Iglesia y el Frente Anticlerical fuera para ocupar un espacio público que la Iglesia no había terminado de ocupar de manera definitoria. Si nosotros vemos la Iglesia oriental de la segunda mitad del siglo XIX con otras iglesias del continente, vemos que era originariamente débil y que eso es una marca que tiene que ver con nuestra historia. Y no caigamos en simplificaciones. En el siglo XIX, el partido que tenía más católicos era el Partido Colorado. Flores inició su cruzada libertadora tan polémica con una cruz. Rivera era un católico. Allí hubo una escisión que tuvo mucho que ver con la pugna filosófica de la segunda mitad del siglo XIX, que fue una pugna filosófica no entre ateísmo y clericalismo, fue mucho más plural.
Y también hay que destruir un mito. Valle Ordóñez no fue nunca un ateo. Era un espiritualista. Tenía un sentido de trascendencia. El vallismo tenía una carga de trascendencia. Es más, muchos lo hablaban y se autocalificaban como un franciscanismo sin fe o un cristianismo sin Dios. En ese contexto, bueno, por supuesto que en esa oleada de iniciativas y de propuestas, el vallismo llegó a proponer cosas sensatas, razonables, y llegó a proponer cosas realmente muy intransigentes. Recordemos, por ejemplo, no solamente este proyecto, el vallismo llegó a proponer en más de una oportunidad el monopolio estatal de la enseñanza. El monopolio estatal de la enseñanza. Y ahí está el libro de Julio César Grauer y Carlos Cheruti Crosa, La Iglesia, los dogmas y la enseñanza, con prólogo de Santín Carlos Rossi, en donde reivindicaba la idea de que la educación tenía que ser estatal porque el Estado era la única institución que podía garantizar una educación sin dogmas. Por supuesto que era una postura de una intransigencia absoluta que dentro del vallismo, dentro de las discusiones del vallismo y dentro de las discusiones del sistema político, no prosperó. No prosperó. No prosperó ¿por qué? Bueno, precisamente por esa tensión entre igualdad y libertad. La ley de feriados de octubre de 1919 a la que se hacía alusión es una construcción extraordinaria. El cardenal Sturla ha estudiado. Bueno, la conversión de la Navidad en el Día de la Familia, del Día de los Reyes en el Día de los Niños, de la Semana Santa en Semana de Turismo, y la inefable conversión del 8 de diciembre en el Día de la Inmaculada Concepción de María en el Día de las Playas, controvertida por la Iglesia con la bendición de la temporada, bueno, revelan un debate que tuvo una visión muy furiosa y a la cual de alguna manera se llegó a una afirmación del modelo francés desde una versión muy radicalizada, muy radicalizada. ¿Por qué? Bueno, el modelo francés es la dimensión religiosa e institucional debe quedar en el espacio de lo privado y el espacio público tiene que ser neutral y tiene que ser ocupado básicamente por el Estado y el Estado tiene que ser escudo de los débiles, pero también referencia de neutralidad. Lo que ocurre es que eso, en la mayoría de las circunstancias, funciona en la teoría, pero no funciona en la realidad. ¿Y qué ocurrió? Que la ocupación del espacio público la hizo un Estado que defendía una moral laica alternativa y que incluso, para utilizar una categoría al uso, defendía la concepción de una religión liberal, de una religión laica, de una religión cívica alternativa, cargada de valores, pero también muchas veces cargada de intolerancia. ¿Puede prosperar la libertad religiosa cuando lo religioso está simplemente adscripto al ámbito privado? No, no. La dimensión religiosa necesita una expresión pública, necesita una expresión comunitaria. No puede quedar como un pañuelo muy íntimo, pero que se guarda en el bolsillo. La libertad no es la libertad que se puede practicar en las casas solamente. La libertad tiene que ser una libertad que pueda expresarse en todos los escenarios. Bien, ahí se matrizó. 3 minutos. Ahí se matrizó. Me pasaste este. Lo que pasa es que este no lo tenía, así que te pasé el otro de entrada. Gracias. Ahí se matrizó una visión con muchas controversias, con una iglesia que se funcionalizó a ese modelo, para bien y para mal, pero hoy el Uruguay y el mundo están en otra discusión y están en otras posibilidades. Y yo creo que tenemos que aprovechar esas oportunidades, con cara al futuro, mirando bien atrás, mirando bien el pasado, con generosidad y con profundidad y con criticidad, y mirando al mundo. La profecía positivista respecto a que el avance de la modernidad iba a terminar con la
religión, bueno, es la profecía más incumplida de la historia. Estamos en una revolución científico-técnica y, para bien y para mal, el retorno de Dios es un factor absolutamente decisivo para entender el mundo contemporáneo. Pero en este país, en donde la Iglesia Católica, créanme, lo estudié, fue la principal sorprendida por el impacto de la llegada de Juan Pablo II en 1987, la principal impactada, estamos en condiciones de rediscutir otros parámetros de laicidad, mucho más articulados con los parámetros que hoy enmarcan la laicidad en su discusión global. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hoy ya no hay espacio para rememorar y creer que ser fieles a la inspiración de los debates del 900 es, de alguna manera, volver a aquellas discusiones. César Valle Pacheco llegó a plantear, por ejemplo, ante una iniciativa de la Asamblea Departamental de Montevideo que establecía la necesidad de que los ómnibus fueran con mayor lentitud frente a las escuelas, que eso fuera solamente entre las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque la neutralidad laica debía referir que el Estado debía ser ciego frente a las manifestaciones de lo religioso, lo cual podía llevar a que algún intransigente anticlerical, en lugar de ir lentamente, apretara el acelerador. No estamos para esas discusiones, que son anecdóticas. Estamos para otras discusiones. Mi padre, que era vallista y cristiano, como tantos y tantos miles de uruguayos, pudo enseñarme el Evangelio, pero también tenía en su biblioteca, que atesoro, un decálogo laico, aquellos decálogos que el vallismo, para enfrentar la moral católica y para afirmar la moral laica, construía. Muchas veces los he leído uno atrás del otro. Y recuerdo muy claramente el Código del Buen Uruguayo, que tenía en una de sus leyes, aquella aspiración legalista, la idea de que para ser un buen uruguayo había que ser fiel. Y decía más o menos, para ser fiel hay que ser antes que nada fiel a uno mismo. Pero para ser fiel a uno mismo hay que ser fiel a la familia. Para ser fiel a la familia hay que ser fiel a tu barrio, a la escuela. Pero para ser fiel a tu barrio y a tu escuela, tienes que ser fiel a tu patria. Pero, por sobre todas las cosas, porque eso lo engloba todo, para ser fiel a tu patria, tienes que ser fiel a la humanidad. Porque solo siendo fiel a la humanidad, se puede ser fiel a la patria, al barrio, a la escuela, a la familia, y particularmente, solamente así, se puede ser fiel a uno mismo. Si uno tradujera en clave amplia, ¿no vería allí que, con otras palabras, está la inspiración cristiana? O por lo menos está la posibilidad de un ecumenismo de los valores en donde dejemos atrás las controversias del 900 y podamos construir una laicidad en la igualdad y en la libertad que promueva un ecumenismo nuevo de los valores para tantas cosas que el Uruguay tiene por delante para hacer. Yo creo que en el Uruguay hay una disponibilidad de creencia que podrá tener una traducción de fe trascendente o que podrá tener una traducción de fe en claves de solidaridad. En verdad, no me importa mucho cuál es el canal. Lo que me importa es que para tantas tareas que nos son comunes, esa disponibilidad de creencia, esa energía de solidaridad, esos principios de valores que finalmente tienen vínculos, puedan converger. Si lo logramos, habremos superado la laicidad separatista, habremos superado la laicidad anticlerical, habremos superado la laicidad autoritaria, habremos incluso superado la laicidad de la fe cívica y nos reencontraremos en la laicidad del siglo XXI, que es la laicidad del pluralismo, que es la laicidad positiva, que es la laicidad del reconocimiento,
que es la laicidad de una tolerancia a la altura de estos tiempos, que no solamente se funde en tolerar al otro, sino de incorporar al otro en su diversidad, celebrando su diversidad, pero permitiendo ese nuevo ecumenismo de los valores. Yo creo que eso nos puede prevenir muy bien frente a algunos peligros que nos acechan. Un peligro que nos podría acechar es un retorno del Dios guerrero, una neocristiandad dogmática. Un retorno que nos puede acechar es un ateísmo anacrónico, fuera de los tiempos, una reiteración de fosas, de grietas que separan a los que debieran estar juntos, celebrando su diversidad. Yo creo que tenemos muchas discusiones que tienen que ver con la laicidad que podemos resolver 100 años después de la consolidación de la matriz, fieles a lo mejor de aquella inspiración, pero abiertos a lo nuevo. Y por eso celebro que hoy estemos aquí desde la diversidad, pero seguramente forjando ese nuevo ecumenismo de los valores en donde abreva nuestro porvenir. Gracias. Agradecemos a Gerardo por sus aportes, por sus palabras.